tal? Buenas noches, bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un licenciado en Química por la UNAM, maestro en Ciencias y doctor en Ingeniería Química por la Universidad de California en Berkeley. Se trata de un hombre que fue rector de la Universidad Nacional, subsecretario de Energía, miembro de la Comisión Reguladora de Energía, director del Instituto Mexicano del Petróleo y actualmente es director de Cifra 2 Consultores, una consultoría especializada justamente en energía y medio ambiente. Se trata del ingeniero Francisco Barnés de Castro, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenas noches y muchas gracias, René, por la invitación de estar con ustedes. Mire, lo he estado siguiendo en varias conferencias que ha dado sobre la situación que guarda Petróleos Mexicanos, que va a ser un asunto que por una o por otra razón va a incidir en las finanzas públicas. Le pediría a usted, le rogaría con la mayor sencillez y la mayor brevedad posible que me diera un esbozo de cuál es la situación financiera y operativa de Pemex. Pues desde mi punto de vista muy preocupante, a pesar del enorme esfuerzo que ha hecho esta administración por reforzar a Petróleos Mexicanos y apoyarlo financieramente, el hecho real es que es una empresa que hoy está quebrada, que debe 2.8 billones de pesos, fundamentalmente en pasivos a la banca internacional y a los inversionistas que han comprado bonos de Petróleos Mexicanos y a los pensionados, a los jubilados, el pasivo laboral que tiene Petróleos Mexicanos. Podríamos decir, sin faltar la verdad, que si bien Petróleos Mexicanos sigue siendo una empresa del Estado, los beneficios de Petróleos Mexicanos hoy en día ya no son para los mexicanos, son para pagarle la renta a los tenedores de bonos, que eso sí cobran religiosamente cuando el bono vence, y a los jubilados de Petróleos Mexicanos, en primer lugar, antes de que haya un beneficio para las finanzas públicas. La principal aportación de recursos de Petróleos Mexicanos al Estado mexicano siempre ha sido a través de la producción y explotación de los mantos petroleros. Tan es así que hace 20, 30 años entre 35 y el 40% de los ingresos del Estado eran a través de la renta petrolera que le cobra el Estado a Petróleos Mexicanos por producir y vender el crudo que le pertenece a la nación, por la Constitución mexicana. Esto se ha venido reduciendo gradualmente a lo largo de los años, pero ha tenido una reducción muy importante en los últimos 5 años. Lo que fue la economía petrolizada. Pero dígame usted, pasaremos al aspecto operativo de Pemex, pero en la situación que tiene usted, me dice, está quebrado, vienen vencimientos de la deuda que tiene Pemex. ¿Las finanzas públicas resisten el rescate de Petróleos Mexicanos? Déjeme ponerlo en el contexto. Es cierto que en esta administración hemos logrado reducir un poco la deuda externa que tiene Petróleos Mexicanos, gracias a que el gobierno ha asumido en los últimos 2 o 3 años los vencimientos de la deuda, aportándole capital a la empresa. Tan es así que de los 1.3 billones de pesos que Petróleos Mexicanos le ha aportado en estos 5 años a la administración por derechos y impuestos que paga Petróleos Mexicanos, el gobierno le ha restituido 800,000 millones de pesos en aportación directa de capital y le ha reducido el derecho por explotación de petróleo de un 65% que había a principio de esta administración al 30% que está vigente para este año, y lo hemos tenido que exentar del pago de los impuestos los 2 meses del año pasado, finales del año pasado y el primero de este año, para hacer frente a los pasivos de la deuda. El pasivo total de Pemex
que venía incrementándose aceleradamente en los primeros años de esta administración. Lo hemos logrado bajar con estas aportaciones de capital, pero está todavía más alto, perdón, no el pasivo, el patrimonio negativo que tiene Petróleos Mexicanos de 2.8 es 200 mil millones de pesos menos que lo que tenía al principio de esta administración. Ahora, y en deuda, sí hemos logrado reducir la deuda de largo plazo, pero a costa de incrementar significativamente la deuda de corto plazo. La hemos triplicado. Entonces, los vencimientos que tiene Petróleos Mexicanos en este año y en los 2 próximos años son enormes. pero no he respondido a la pregunta. ¿Las finanzas públicas resisten el rescate de Pemex? Bueno, los vencimientos de los 3, 4 próximos años de la deuda interna y de la deuda externa andan por los 20 mil millones de dólares. De ese tamaño es el boquete que tiene que enfrentar el país para hacer frente a los vencimientos de los pasivos. Y esto sin contar con el pago pendiente a los proveedores que se ha duplicado en esta administración. A ver, pero vamos a tener una situación muy particular. Con el déficit previsto de este año hay una reducción del 5.9% del Producto Nacional Bruto. Eso nos va a llevar a recortes. Es decir, o hay una reforma fiscal, cosa que han descartado las dos candidatas presidenciales, o va a haber un recorte en la inversión pública como también en el presupuesto del gasto público. Considerando este déficit y los compromisos adquiridos con la deuda de Pemex, ¿se puede seguir rescatando? Yo creo que se puede y se debe seguir rescatando a Petróleos Mexicanos. Ahora tenemos que ser mucho más contundentes y mucho más focalizados en resolver los problemas que le están causando a Petróleos Mexicanos el ser un pozo sin fondo en estos momentos. Y el daño más grave lo estamos causando a través de la filial de Petróleos Mexicanos de transformación industrial, que está teniendo pérdidas cada vez más considerables. Me llama la atención, dice usted, se puede y se debe. Así es. ¿Por qué se debe? Primero porque es un patrimonio nacional, es la empresa más importante que tiene nuestro país, es la que permite explotar los recursos del Estado que son propiedad de la nación, y es la que abastece hoy en día de petrolíferos y de gas natural al país en su gran mayoría. Y el cerrar instalaciones de esta naturaleza tiene un costo mucho más elevado que el rescatarlo y hacerla productiva. En el mundo se han cerrado refinerías cuando ya dejan de ser totalmente productivas y son un dolor de cabeza para la empresa. Pero el cerrarlas es un verdadero dolor de cabeza también. El pasivo laboral, los pasivos ambientales que tiene una refinería, el costo de cerrarlas es mucho mayor que el costo de invertir en ellas para hacerlas productivas en el corto plazo y en el largo plazo para transformarlas en otro tipo de productos para que puedan enfrentar una transición urgente que tenemos que tener para combatir el cambio climático y para cumplir con los compromisos que tenemos de reducción de gas de efecto invernadero y evidentemente la consabida o consecuente caída que va a haber. Yo creo que hay que apostarle al rescate, pero un rescate focalizado a resolver los problemas que realmente le están afectando hoy en día a Petróleos Mexicanos. Ahora, leía varias de sus conferencias y usted ha rematado varias de ellas, diciendo que Pemex ya no es el caballo brioso que jala la economía, sino el elefante artrítico que le estanca. Así es. Eso es lo que dice usted. Así es. ¿A dónde? Pero ¿cómo es entonces que me dice que sí hay que rescatar? A ver, Petróleos Mexicanos le aportó 1.3 billones de pesos al Estado mexicano en derechos e impuestos. El Estado le tuvo que retribuir 800 mil. Me quedan 500 mil. 500 mil en 5 años. Es toda la aportación
real que tuvo el Estado mexicano. Los últimos 3 años, el anterior y 2 años antes de eso, el Estado le inyectó más dinero a Petróleos Mexicanos del dinero que obtuvo. Sacamos 1.8 millones de barriles por día, que es el negocio más importante que tiene Petróleos Mexicanos, y en lugar de dejarle 30, 40 o 50 dólares por barril, en neto le dejó absolutamente cero. 0 pesos, 0 centavos, porque lo que le sacó el Estado mexicano en términos de renta petrolera, se lo tuvo que inyectar en forma de capital. Datos adicionales. La utilidad que tenía la operación de exploración y producción era sistemáticamente 4 o 5 veces mayor que la deuda en que incurría transformación industrial, por las unidades que se integran en transformación industrial. Hoy en día, Petróleos Mexicanos en estos 5 años ha perdido 900,000 millones de pesos, y de esos 900,000 millones de pesos, 800,000 millones de pesos se atribuyen directamente a las operaciones de transformación industrial, básicamente a la refinación de petróleo, que estamos perdiendo 35 dólares por cada barril que procesamos. Uf. Vamos a pasar a la parte operativa. Déjeme antes de... Para ponerlo en contexto. En el contexto. El año pasado, cada barril de petróleo que obtuvo Petróleos Mexicanos le aportó 23, 24 dólares en derechos e impuestos, de los cuales le atribuyó la mayoría, sí, prácticamente la totalidad. Estos 24 dólares de renta petrolera que obtiene el Estado por sacar un barril de su suelo, perdimos 34 dólares cuando ese barril lo refinamos en las refinerías del país. O sea, no solo no sacamos un centavo del barril que producimos y procesamos en nuestra refinería, sino perdemos 10 dólares por cada barril. No solo no le sacamos una renta, sino que perdemos 10 dólares por barril. Extras. Y las pérdidas de Pemex Transformación Industrial se han venido incrementando a lo largo de estos 5 años. Cuando tomó la administración, perdía 14 dólares por barril de crudo procesado en el Sistema Nacional de Refinación, hoy pierde 35 dólares por cada barril que procesa el Sistema Nacional de Transformación. ¿En qué momento se perdió la viabilidad de Petróleos Mexicanos? Pero a Pemex llevamos varios sexenios en que hemos apostado a invertir en producir más petróleo, porque es lo que le produce una renta más rápida y más grande al Estado mexicano. Y le hemos restringido en los presupuestos que necesita para modernizar su sistema de refinación y para producir gas no asociado al petróleo, del que hoy depende el país fundamentalmente para su operación, más que de gasolina y de diésel. Usted dice varios sexenios. ¿A partir de qué sexenio? A partir de los gobiernos probablemente de Miguel de la Madrid en adelante, pero muy particularmente a partir de los últimos 20, 25 años. Lo que va del siglo. Lo que va del siglo. Y en su opinión con un problema adicional. La administración pasada enfrentó los primeros años, el segundo o tercer año de gobierno, una importante crisis petrolera, porque se cayeron los precios internacionales de exportación. Pemex perdió una cantidad importante de dinero, el Estado les sacó mucho más dinero del que podía, y Pemex tomó la decisión en aquella época de minimizar la operación de las refinerías de 1.3 millones de barriles diarios a 400, 500 mil barriles diarios, que era el punto donde se perdía menos dinero por la producción de refinados, porque le costaba al país obtener un beneficio mayor exportando el petróleo que refinándolo en sus refinerías. Si hubiera hecho solamente esto,
es un problema que se revierte en cualquier momento con una decisión política o económica. El problema es que dejó de darle mantenimiento a las refinerías y encontramos esta administración, un sistema de refinación en mucho peor estado que cuando lo había tomado la administración anterior, que ya estaba deteriorado. Enrique Peña Nieto. Así es. Para cerrar este primer bloque del programa, en su opinión, las candidatas presidenciales ¿entienden el problema, la encrucijada en la que estamos en relación con Petróleos Mexicanos? Yo creo que las dos entienden este problema, las dos han tenido acceso a la información reciente de los problemas financieros y operativos que tiene Petróleos Mexicanos. Yo creo que las dos tienen en sus planes cómo enfrentar el reto de la transformación de Petróleos Mexicanos, una con una base muy fundamentada en recursos públicos exclusivamente y en seguir teniendo el control de la operación total de las operaciones de hidrocarburos por parte del Estado mexicano, y otra con la intención de encontrar la forma de involucrar de mejor manera complementaria y más efectiva al capital privado. Una es Claudia Sheinbaum, y otra es Xochitl. La otra es Xochitl. Muy bien, si le parece, vamos a hablar de la parte operativa de Petróleos Mexicanos, pero déjeme ir, doctor, a un corte primero. Estamos ya de vuelta con el doctor Francisco Barnés de Castro, un hombre que fue rector de la Universidad Nacional, también director del Instituto Mexicano del Petróleo, analizando tanto la situación financiera como operativa de Petróleos Mexicanos. Para pasar a la parte operativa, si le parece a usted, doctor, quisiera que resumiera, si no puede terminar por colapsar a la economía nacional la situación financiera de Pemex. Así es. Así es. Antes pasaba de aportar el 35% de los ingresos del gobierno federal a un promedio de 3,5% de los ingresos en estos 5 años, y 0 en el último año. Wow. Neto. Pemex Transformación Industrial aporta el 90% de las pérdidas totales de Petróleos Mexicanos. Pemex Transformación Industrial ha perdido 40,000 millones de pesos, 400,000 millones de pesos en los últimos 5 años. Oh. Perdón, 800,000 millones de pesos. 800,000 para dejar la cifra correcta. 800,000 la cifra correcta. 800,000. Más de 40,000 millones de dólares que en esto no cuentan las aportaciones que Pemex, que el gobierno ha hecho para la instalación de la refinería de Dos Bocas, que todavía no entra a las cuentas de Petróleos Mexicanos. Todavía se maneja como una cuenta aparte. Ya. La refinería nos iba a costar 8,000, va a acabar costando más de 20,000 millones de dólares. En 5 años, Pemex, el Sistema Nacional de Refinerías, ha perdido más de 40,000 millones de dólares. Usted dice frecuentemente que mientras que las refinerías del sur de Texas incrementan sus utilidades, las nuestras, las 6 existentes, aumentan sus pérdidas. Así es. ¿Por qué? Pues nuestras refinerías nunca fueron tan eficientes como las americanas. Por una razón muy obvia, las construimos en los años 70, las 2 últimas refinerías. Y 50 las otras. 50 las otras, cuando el capital para el país era mucho más alto que en Estados Unidos, el costo del capital era mucho más alto y el costo de la energía era mucho más bajo. Como ingenieros uno pone en la mesa cómo equilibro
las inversiones que tengo que hacer en un proceso para que sea eficiente y sus costos de operación. Cuando el capital es alto, invierto menos. Cuando la energía es barata, desperdicio más. Sí. Entonces, nuestras refinerías que se construyeron, las más modernas en los 70, eran menos eficientes que las refinerías equivalentes en los Estados Unidos. En estos 50 años que han transcurrido, las refinerías norteamericanas han tenido utilidades de 5 a 8 dólares por barril o 10 dólares por barril de crudo procesado y reinvierten una parte en modernizar sus refinerías de manera continua. Nosotros no lo hemos hecho, hemos privilegiado la producción de petróleo y hemos invertido muy poco en la modernización del sistema de refinación. Nos fuimos sobre las utilidades sin destinar gasto. Y lo que hemos a hecho la ha inversión. sido para agregarle plantas adicionales, para quitarle el azufre a la gasolina y al diésel, o para deshacernos parcialmente del combustible y producir coque y más destilados. Pero no hemos cambiado la refinería, las plantas. A eso voy. La gran mayoría de las plantas siguen siendo tan ineficientes o más ahora de lo que eran antes, Pero por los 50 años de... La oferta inicial de este gobierno era reconfigurar las 6 refinerías existentes y construir una refinería que resultó ser... Rehabilitar las 6 refinerías existentes para volver a producir 1.3 millones de barriles diarios. ¿Se reconfiguraron? ¿Se rehabilitaron? Se rehabilitaron parcialmente porque estamos produciendo 800,000 barriles nada más, afortunadamente. ¿Por qué? Porque perdemos 35 dólares por cada barril que procesamos. ¿Producto de qué esa pérdida? A ver, en términos de producción, una refinería, su producto principal hoy en día son los destilados. Gasolina y diésel y querosina o turbocina sí. en menor cantidad. Las refinerías norteamericanas producen 88 barriles por cada 100 barriles de crudo que procesan. Las nuestras, en el gobierno de Calderón, que es el sexenio que se incrementó un poco más el rendimiento de las refinerías, producía 66 barriles. ¿De cada 100? De cada 100. En lugar de 88, 66. Las refinerías norteamericanas producen 2 barriles de combustóleo por cada 100 barriles porque ya no tiene mercado el combustóleo en el mundo. Las nuestras producían 25. Eso en el sexenio de Calderón. Al principio de esta administración ya estaban deterioradas las refinerías. En lugar de 66 barriles producían 62 de gasolina, diésel y querosina, y en lugar de 24, 25 barriles de combustible. De combustible. Hoy, 5 años después de una supuesta rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, en lugar de producir 66 barriles de gasolina, querosina y diésel, producen 54 contra 88 de las americanas. ¿Por? Y en lugar de producir 25 barriles de combustible, que desde el 2000 ya no tiene mercado como combustible en el mundo porque lo prohibimos quemarlo, combustible de alto contenido de azufre en alta mar, por ser altamente contaminante al planeta, producimos en lugar de 25, 35 barriles de combustible que ya no tiene mercado. Que el que quemamos contamina el país y el que exportamos lo tenemos que rematar. Cuando construimos las refinerías, el combustible se vendía más o menos a la par que la gasolina y el diésel en precio. Hoy, el 2000, cuando entró en vigencia el tratado de Marpol que prohíbe el uso del combustible en alta mar, Sí. el combustible lo vendíamos con un descuento de 10 dólares frente al precio del crudo de referencia que utiliza México para sus exportaciones de crudo. Ahora, esto es... El crudo maya
lo castigamos con $4 por debajo del ducto del crudo de referencia. Y el crudo istmo, que empezábamos a reexportar de nuevo para acompañar el combustóleo a nuevos mercados, que se cierra el mercado como combustible y se le abre el mercado de usarlo como materia prima en las refinerías norteamericanas, junto con crudo ligero para emular el crudo maya que estaban utilizando. El crudo maya lo castigábamos $2 con respecto al mercado de referencia. Hoy, 3 años después, 2023, el precio de exportación del crudo istmo es de $6 por debajo del mercado del crudo de referencia, del marcador de referencia. Sí. El maya, $10 por debajo, porque lo desplazamos de su mercado natural en las refinerías y hay que encontrar el mercado adicional en el mundo. Y el combustóleo lo vendemos $25 por debajo del crudo de referencia. Entonces producimos mucho más combustóleo, lo tenemos que rematar a un precio muy castigado, lo tenemos que acompañar de crudo ligero que le privamos a nuestras refinerías que están diseñadas para procesar crudo ligero fundamentalmente. Desplazamos crudo maya de los mercados de exportación a los que antes les surtíamos, tirándole el precio, y nos lo tenemos que alimentar las refinerías mexicanas que no están diseñadas para operar con tal cantidad de crudo pesado. ¿Sería mejor incluso exportar, vender el crudo pesado, comprar crudo ligero y refinarlo? Lo que hacen todos los países petroleros. Brasil, que es un país que aprendió a hacer refinación aprendiendo a los mexicanos. Sus refinerías son menos eficientes que las nuestras, son más chicas, eran menos eficientes que las nuestras. Están diseñadas igual que las mexicanas para crudo más ligero. ¿Qué es lo que ocurre cuando encuentran sus grandes yacimientos costa afuera? Es crudo pesado, y lo que hace es exportar crudo pesado e importar crudo ligero para sus refinerías para que cada refinería reciba la mezcla que le permita maximizar, elevar el rendimiento económico. ¿Qué hace Estados Unidos? Sus refinerías hoy en día están diseñadas para procesar crudo pesado, tienen excedentes importantes de crudo ligero, exportan su crudo ligero y siguen importando crudo pesado de Arabia Saudita, de Canadá y de México. Más nos convendría vender el pesado. Es lo que más les conviene. Nuestra refinería de Deer Park, diseñada para procesar crudo pesado, el 40% de su crudo es crudo maya, el resto es mezclas de otros crudos, entre otros ligero, que le permiten maximizar su funcionamiento y tener utilidades de $8 por barril. Nosotros estamos cargando a nuestras refinerías sin modernizarlas, sin darles mantenimiento, un crudo pesado para el que no están diseñadas, con un catalizador inadecuado en las plantas de destrucción de recuperación catalítica, donde los residuales se rompen para producir moléculas más pequeñas y dejar el combustible final, que es el corazón económico de la refinería. Estamos utilizando catalizadores que no son los más adecuados para el tipo de crudo que estamos procesando y por tanto producimos mucho más combustible que no tiene mercado y mucho menos gasolina y diésel, que es lo que requerimos en este país. ¿Usted ha llegado a proponer que en la parte operativa de Pemex que convendría cerrar aquellas instalaciones y aquellas operaciones que no le son rentables a Pemex? Las que después de un riguroso estudio con el Grupo Técnico y Económico de Petróleos Mexicanos, apoyado con el IMP, demuestren que no podemos volver rentables. Habría que analizarlo. En términos de las refinerías, la menos rentable, la más complicada en estos momentos, porque es la más vieja, es la de Ciudad Madero. La que está dando mejores resultados, curiosamente, en términos de rendimientos y en términos de valor aportado, es Cadereyta. Que es la más joven, 76 me parece.
Una de las que tuvo reconversión agregándole coquizadora. También está contaminando, y ahorita, si quiere entramos también en este tema. Pero desde el punto de vista de rentabilidad habría que analizar cuáles son las instalaciones petroleras que ya no son rescatables. Pero antes de eso habría que hacer muchas otras cosas. Alimentarles el crudo adecuado. Si hace falta importando crudo ligero de Ecuador, por ejemplo, a Salina Cruz. Ahorita de Ecuador no podemos. Ahorita en Ecuador está prohibido hoy en día, pero en algún momento nos volveremos a amistar con... Pero, o de Perú. Sí, digo, lo digo de broma, pero... Hay producción de crudo ligero en el sur, en América del Sur, que tiene que llegar a través del Canal de Panamá a las refinerías del sur de Texas. ¿Por qué no nos quedamos les compramos ese crudo ligero, lo recibimos a través de boyas en Salina Cruz, modificamos la dieta en nuestras refinerías más que no están reconvertidas y incrementamos significativamente la producción de gasolina y diésel y reducimos la combustión de combustible mientras modernizamos las refinerías, que hace falta de todas maneras modernizarlas? Doctor, ingeniero, le digo indiferentemente doctor e ingeniero, ¿usted diría incluso que sería preferible seguir exportando petróleo crudo e importar gasolina? ¿En las condiciones actuales? Por supuesto que sí. Insisto, al país le deja $24 el año pasado en derechos, que hoy le bajamos de 40 a 30%, pero en fin, el año pasado le dejó $24 sacar del subsuelo un barril de petróleo y colocar en el mercado. Nos costó pérdida de $34 procesar ese mismo barril en el Sistema Nacional de Refinación. Ahora, para los propósitos de seguridad nacional... No digo que sea la solución definitiva, ni mucho menos, pero utilicemos el petróleo más adecuado para las refinerías, incluyendo los crudos ligeros mexicanos, en lugar de mezclarlos con el combustible para que las refinerías del sur de Texas saquen un margen adicional a las nuestras y las nuestras pierdan mucho más dinero. Dos Bocas está diseñada para procesar, refinar crudo pesado tipo Maya. Tipo Maya. Que ya no tenemos. El crudo tipo Maya que hoy procesamos tiene todavía más azufre, todavía más asfaltenos, todavía es más difícil de procesar que el crudo Maya original, que ya no tenemos, porque era el crudo que se producía en Cantarell, que hoy ya producimos una cantidad muy pequeña. Pero va a ser un alivio la Por puesta. supuesto. Una vez que entre en operación Dos Bocas, va a ser la mejor refinería del país. ¿Cuándo estima usted que entre en operación? Seguramente el año próximo. Seguramente el año próximo. De hecho, el presidente ya dijo que se va a reducir en 436,000 barriles la exportación de petróleo para destinarlo a la refinación. ¿Es sensata esa decisión o tiene que ver con lo que me acaba usted de decir? 400,000 barriles que dejamos de exportar y procesamos en la refinería implica perder $12 millones diarios por cada barril adicional, por cada 400,000 barriles adicionales que procesemos en el país. Un error. Usted ha tenido... Que es un recurso menos que contamos para poder rescatar a Petróleos Mexicanos como una empresa rentable. Ya, pero sí hay que rescatarla. Hay que rescatarla y en lugar de cargarle el crudo pesado mexicano que estaríamos dejando de exportar, carguémosle con crudo ligero, el que hoy está acompañando al combustóleo para que lo procesen las refinerías del sur de Texas. Produciremos mucho menos combustóleo y ganaremos o perderíamos menos dinero y quizás empezaremos a ganar otra vez, como está ganando Brasil. Petrobras tiene utilidades de $4 a $6 por barril. ¿Usted ha podido hablar con las candidatas presidenciales? Las dos conocen los trabajos que he venido publicando. ¿Pero ha platicado con ellas? No recientemente. No recientemente. ¿Se ve en la dirección de Pemex? No, de ninguna manera.
Yo creo que hace falta gente que tenga la experiencia, el conocimiento y la confianza de la presidenta. Ya. Pero sobre todo que tenga la capacidad y el conocimiento técnico necesario, y hace falta el rescate de Pemex es un tema que requiere consensos políticos, requiere una buena cantidad de inyección de recursos económicos y requiere una planeación cuidadosa para determinar qué sí se puede hacer y qué no debemos seguir haciendo. ¿Cuántos años estima usted que llevaría el rescate? El rescate del Sistema Nacional de Refinación, por lo menos 5 o 6 años, y el rescate de Pemex, otros 6 años adicionales. El rescate financiero de Pemex. 2 sexenios. Sí. Sería una política pública transexenial. Y estoy hablando del tema económico y de producción de barriles de combustible en lugar de barriles de gasolina. El problema adicional que tenemos... Ese, doctor, el ambiental. Es el ambiental. Ese lo vamos a tener que dejar para otro programa porque ya el tiempo me presiona. Bueno, pero, en efecto, falta... Vimos las finanzas, vimos la operación. Dejamos de darle mantenimiento a las plantas de recuperación de azufre y hoy en lugar de sacar 1,000 toneladas al día de óxidos de azufre a la atmósfera, como hacíamos antes, con el doble de producción, estamos sacando 3,000 toneladas al día de óxido de azufre, que son como 5,000 toneladas al día de ácido sulfúrico que se forma en la atmósfera. Vamos a armar otro programa, si le parece. Yo por lo pronto le agradezco muchísimo, doctor ingeniero, la posibilidad de tenerlo aquí en Entredichos. Muchas gracias por la invitación, René. Al contrario, a usted. Como desde luego le agradezco a usted el hecho de acompañarnos justamente aquí en Entredichos. Muchas gracias.